En 2024, una fecha apareció en una base de datos de la NASA, en una tabla técnica del sistema Sentry del Jet Propulsion Laboratory, 22 de diciembre de 2032, asociada a un objeto recién descubierto, 2024 YR4. Durante varias semanas, ese nombre figuró como el objeto con mayor probabilidad activa de impacto registrada en ese sistema. La probabilidad era baja, pero no era cero, y cuando una probabilidad deja de ser cero en la base oficial de riesgo de la NASA, el reloj empieza. Fue una demostración real de cómo funciona la incertidumbre cuando se proyecta 8 años hacia el futuro, y entender eso cambia por completo la forma en que miramos el cielo. El sistema Sentry forma parte del Center for Near Earth Object Studies, el CNEOS, operado por el JPL para la NASA. Su función no es predecir el fin del mundo, es medir incertidumbre orbital. Cada vez que se descubre un objeto cercano a la Tierra, se calcula una órbita preliminar. Pero esa órbita nunca es una línea perfecta, es una estimación con margen de error. Sentry toma esa estimación y genera miles de variaciones matemáticamente posibles. A esas variaciones se las conoce como órbitas virtuales. Cada una representa una trayectoria compatible con las observaciones disponibles. Después, el sistema proyecta todas esas trayectorias décadas hacia el futuro. Si alguna intersecta a la Tierra en una fecha concreta, aparece una probabilidad distinta de cero. Eso fue exactamente lo que ocurrió con 2024 YR4. No fue una alarma, fue una intersección estadística dentro del margen de error. Y aquí aparece la primera pregunta importante. ¿De qué depende ese margen? Depende del tiempo observado. Cuando un objeto es descubierto, el llamado arco observacional suele ser corto, tal vez unas horas, tal vez unos días. Con tan pocos datos, la órbita tiene mayor dispersión. Esa dispersión se amplifica cuando se proyecta años hacia adelante. Es un principio básico de dinámica orbital y propagación de incertidumbre. En los primeros días tras el descubrimiento de 2024 YR4, algunas de las órbitas virtuales proyectadas por Sentry cruzaban la posición de la Tierra el 22 de diciembre de 2032. Eso bastó para generar una entrada en la tabla de riesgo, y durante un breve periodo, la probabilidad fluctuó. Aquí ocurre algo que suele malinterpretarse. En fases tempranas, la probabilidad puede aumentar antes de disminuir, no porque el asteroide cambie su curso, sino porque el modelo aún está refinándose. A medida que llegan más observaciones, el sistema ajusta el conjunto de órbitas virtuales. Algunas soluciones desaparecen, otras se redefinen, hasta que finalmente el margen se estrecha. La cuestión nunca fue si el objeto venía hacia nosotros. La cuestión era si el margen incluiría o excluiría a la Tierra cuando se redujera lo suficiente. Durante semanas, esa respuesta no era definitiva, y ese intervalo es el verdadero núcleo del problema, no el impacto, el tiempo necesario para dejar de dudar. En 2024, 2032 parecía lejano, 8 años, pero en defensa planetaria, 8 años no siempre equivalen a 8 años útiles. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA establece que cualquier estrategia de mitigación requiere anticipación significativa. Primero, se necesita caracterizar el objeto con precisión. Después, evaluar escenarios de impacto potencial. Luego, diseñar una misión, aprobar financiación, construir tecnología, esperar la ventana de lanzamiento adecuada y finalmente viajar hasta el objeto. La misión DART, lanzada en 2021 e impactando su objetivo en 2022, fue una demostración tecnológica, no una respuesta improvisada. Eso significa que el tiempo operativo real es menor que el tiempo calendario. Si un objeto potencialmente peligroso se descubre demasiado tarde, las opciones disminuyen rápidamente. 2024 YR4 fue detectado con margen razonable, pero ese margen dependía exclusivamente de haberlo visto en 2024. Si el mismo objeto hubiese sido detectado en 2029, la física sería la misma, la conversación sería diferente. Con el paso de las semanas, más observatorios aportaron datos adicionales sobre 2024 YR4. El arco observacional se extendió. La incertidumbre orbital comenzó a reducirse. Las órbitas virtuales empezaron a converger hacia una solución más precisa.
Gradualmente, la región proyectada para diciembre de 2032 dejó de incluir a la Tierra. La probabilidad descendió, no abruptamente, progresivamente, hasta valores cercanos a cero. El objeto no cambió de dirección, nuestra precisión cambió, y eso es exactamente cómo debe funcionar el sistema. La mayoría de los objetos que inicialmente entran en la tabla Sentry son descartados tras obtener más datos. El sistema está diseñado para ser conservador, prefiere incluir incertidumbre antes que ignorarla. Eso no es alarmismo, es metodología científica. Pero aquí aparece la parte más interesante. La tranquilidad actual depende de algo extremadamente frágil, el momento del descubrimiento. No sabemos qué objetos aún no hemos detectado, no sabemos qué márgenes se están proyectando en este instante. Lo que sí sabemos es que el sistema continúa operando todos los días. Nuevos objetos se descubren regularmente, nuevas entradas aparecen en la tabla. La mayoría desaparecerán, algunas permanecerán bajo seguimiento por meses, y cada vez que una probabilidad deja de ser cero, comienza el mismo proceso silencioso. Cálculos, refinamientos, reducción de incertidumbre, sin dramatismo, sin anuncios públicos, solo matemáticas trabajando contra el tiempo. 2024 YR4 ya no representa un riesgo significativo para 2032, pero su paso por la tabla dejó algo más importante que una cifra. Dejó una lección. La diferencia entre calma y emergencia no está solo en el tamaño del objeto, está en cuándo empezamos a medirlo, porque en defensa planetaria el reloj no comienza cuando el objeto se acerca, comienza cuando la probabilidad deja de ser cero. Y ese momento no siempre es visible para el público. Aquí vamos a seguir analizando esos momentos. No todos los asteroides, solo los que realmente entran en la base oficial del JPL, porque entender el margen cambia la conversación. Y el margen siempre comienza el día que algo deja de ser cero.